Hola Juan Manuel, buen día. Federico Llamaría, Florencia Ripoll, acá y el equipo de La Voz en Vivo te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Bien. ¿Cómo estás? Bueno, Juan Manuel, respecto de los trabajadores de plataforma, Bullrich dijo, la ex ministra Patricia Bullrich, ahora senadora, que hay 500.000 argentinos que trabajan con trabajo de plataformas, Uber, Rappi, etcétera. Y se dice, esa gente no quiere aguinaldo, no quiere vacaciones, quiere la independencia, solo la independencia. Por eso la reforma laboral los va a fijar en ese lugar de independientes. ¿Vos qué mirada y qué conocimiento tenés al respecto de la situación de esos trabajadores? Mira, me parece que hay que evaluar primero la realidad y también qué quieren los trabajadores. La realidad es que nadie desconoce hoy en día que son trabajadores que tienen una mochila de una empresa, el color de una empresa, les paga los ingresos una empresa, las órdenes algorítmicas, ¿no? Y la organización algorítmica del trabajo proviene de una empresa. Esto hoy en día nadie lo discute, es la realidad del trabajo. Y después, ¿qué quieren? Y no coincido con lo que planteó Patricia Bullrich sobre la interpretación de qué quieren los trabajadores. Me parece que es sabido que los trabajadores obviamente quisieran tener vacaciones pagas, obviamente quisieran tener un sueldo más a fin de año, pero eso sumado a la flexibilidad horaria, a la posibilidad de rechazar tareas, a la posibilidad de desconectarse sin ser sancionados. Bueno, ninguna de estas cosas que describen la realidad del trabajo y además lo que quieren los trabajadores está en el proyecto de reforma laboral del Poder Ejecutivo. Y este tipo de regulaciones, Juan, que vos postulás, ¿no encarecerían el costo del trabajo y harían que fuera más difícil acceder a estas plataformas? Digo, en un contexto de crisis ha sido para mucha gente una alternativa de trabajo, ¿no? Ser cuenta propista, que sea fácil y barato. Sí, de la misma manera que con reducción de costos laborales no se crea empleo, aumentando los costos laborales de las empresas tampoco se destruiría empleo. Ahí hay una ecuación un poco tramposa. De lo que se trata es de establecer responsabilidades. Si hay empresas que se están sirviendo del trabajo de otras personas para brindar un servicio, es lógico, razonable, que esas empresas se hagan cargo de los costos que significa que esas personas trabajen, porque estas empresas necesitan de estos trabajadores para poder realizar el servicio. Si no tienen trabajadores, estas empresas no pueden brindar el servicio de distribución de productos, entrega a domicilio. Estamos hablando de los términos de cualquier relación contractual razonable, no estamos hablando de una lógica económica que además es tramposa, ¿no? Este tema está en la expectativa o en la falsa expectativa del proyecto de reforma laboral de Milei, el supuesto de que haciendo una reducción de costos laborales eso va a generar empleo, o que flexibilizando condiciones de trabajo eso va a permitir crecimiento económico. Es exactamente al revés. Lo que permite la creación de trabajo es precisamente el crecimiento económico, y eso es lo que no hay en la Argentina. Y en ese sentido, ¿qué mirada tenés o qué conoces del caso de, por ejemplo, las aerolíneas low cost? Parte de los cambios que introduce la reforma laboral es bajar el nivel de discusión salarial y de características del trabajo a nivel empresa, o sea, trabajadores, empleador. Eso se vio en el caso de las low cost, que tienen convenios de empresa. Por ejemplo, Flybondi tiene un convenio propio, ¿no? Se separó de los convenios de los gremios aeronáuticos, que son muy combativos. Ellos dicen que gracias a eso se pudo crear esa empresa. Lo mismo le pasa a JetSmart, si no, no hubiese podido crearse esa empresa con todos sus puestos de trabajo. ¿Vos qué análisis haces de ese caso como un anticipo un poco de lo que puede pasar ahora? Dos cosas. Uno, algo que es muy curioso, que es que Federico Sturzenegger, quien es que primero planteó que debía descentralizarse la negociación colectiva y finalmente logró que eso esté en el proyecto de reforma laboral, decía que la descentralización de la negociación colectiva es necesaria porque no hay acuerdos o convenios colectivos de empresa, porque no se permite. Acabas de dar un ejemplo muy claro de cuando eso precisamente se permite. En la Argentina está permitido hacer acuerdos colectivos de empresa o convenios colectivos de empresa.
con el sindicato de la actividad principal. Ahora bien, además de que eso está permitido, la regla es que los acuerdos de empresa deben ser mejores que los acuerdos de actividad. Es decir, los descentralizados, los particulares, tienen que ser acuerdos que mejoren las condiciones de trabajo o las condiciones salariales de los acuerdos de actividad. Esto primero, ¿no? Digo, una falsedad que está en el planteo del gobierno sobre para qué sirve la descentralización de la negociación colectiva, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y en segundo término, es sabido además que promover sindicatos de empresa para que la negociación colectiva sea solamente de empresa, es decir, empeore las condiciones de trabajo en la empresa respecto de las condiciones de trabajo salariales que hay en una actividad, genera más conflictividad, no menos, porque las empresas empiezan a competir a la baja. Eso genera más paro, eso genera peores condiciones de trabajo, eso genera peor servicio. Es decir, solo con la expectativa de que haya una carrera a la baja, salarial a la baja entre empresas, el gobierno busca descentralizar la negociación colectiva para bajar los costos. ¿Qué va a generar eso? Lo contrario del esperado, va a generar más conflictividad. El ejemplo claro es el ejemplo de las empresas low cost. Después, imaginemos replicado ese servicio. ¿Pero por qué, Juan, decís que generó más conflictividad en el caso de las empresas low cost? Porque la verdad que muchas funcionan muy bien. Por ejemplo, en el caso de Flybondi, el sindicato de Flybondi todavía no logra negociar colectivamente por empresa el convenio colectivo. Hay conversaciones, discusiones, etcétera. El servicio de las empresas low cost sabemos que no es bueno, las cancelaciones son muy frecuentes, etcétera, y mucho de eso tiene que ver con que la empresa lo que precisamente busca hacer es condiciones a la baja, condiciones laborales a la baja, exigencias laborales a la baja en la propia empresa, a diferencia de lo que se cumple en otras aerolíneas. Esto, supongamos que lo que quiere Federico Sturzenegger es que cada empresa y cada trabajador tengan peores condiciones de trabajo que el convenio colectivo de actividad. Esto naturalmente genera más conflictividad, esto naturalmente genera más estrés laboral, más intensificación de la mano de obra. En el proyecto de reforma laboral directamente se propone eliminar el pago de horas extra y reemplazarlo por el banco de horas. Precisamente una modalidad de distribución horaria que se experimenta en algunas empresas y se acuerda en algunas empresas a través de convenios de empresa que hoy están vigentes. ¿Por qué no se puede hacer eso a través de la negociación colectiva tal y como está hoy? ¿Por qué será que quieren descentralizar la negociación colectiva y que lo discutan individualmente en cada empresa, en cada trabajador, con los trabajadores de la empresa, con los trabajadores o con el sindicato de la empresa y no con el de actividad? Porque lo que se busca es debilitar a los sindicatos para que sean los empleadores los únicos que decidan cómo se distribuyen las horas y cómo se paga. Esa es la situación que están buscando, por ejemplo, las empresas low cost. Bien. Bueno, respecto, ya te despedimos con esto, el número ese de 500.000 trabajadores de plataforma que dio Bullrich, ¿te parece lógico? ¿Es ese el universo? ¿Será más o menos en el país? A ver, nosotros en el Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo en la UNSAM, de la Universidad de San Martín, hicimos un estudio a principio de año donde identificamos el crecimiento del cuentapropismo, el crecimiento del trabajo asalariado informal en el sector de servicios, comercio electrónico, e inclusive también, y ahí pueden estar incluidas las plataformas. Y es sin dudas un sector que está creciendo por la necesidad de ingresos que hay y por supuesto porque es la economía de plataformas, un lugar de oportunidad para crear ingresos de manera rápida. No es fácil salir a trabajar rápidamente en el sector. También lo que vemos es que este sector se está saturando, ¿no? Que no es infinita la bolsa de la economía de plataformas que puede generar ingresos para todos y todas de manera indefinida. Se está saturando y ya las empresas de plataformas están demorando los ingresos a la economía de plataformas, a poder trabajar a través de una aplicación, ya sea de movilidad o
o de reparto. De ahí a estimar con exactitud cuál es el crecimiento, la tasa de crecimiento, no lo podemos saber. ¿Saben por qué no podemos conocer exactamente cuántos trabajadores hay en la economía de plataformas? Porque no están registrados como trabajadores. Claro. Y esto es lo que propone confirmar el proyecto de reforma laboral, que no sean registrados como trabajadores, que sigan siendo considerados monotributistas sin derechos laborales, ni tampoco el derecho a rechazar tareas, a elegir sus propios horarios. El proyecto de reforma laboral no propone instituir como derecho eso que los trabajadores de plataforma valoran tanto, que es elegir sus horarios sin ser sancionados, ¿no? Sin ser castigados por eso. Bien, bueno, Juan Manuel, muchas gracias, muy interesante. Queríamos hacer foco en ese aspecto, que es la nueva realidad del mercado laboral, que es parte de todo el combo de discusión de la reforma laboral. Te agradecemos muchísimo este contacto con La Voz en Vivo. Que tengas muy buen día. Nos vemos, gracias.